Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Espero que hayan descansado bastante del puente y que no se hayan olvidado lo que vimos en la clase pasada. Entonces, vamos a comenzar hoy. Vamos a ver un par de ejemplos de textos y de tipos de investigación de las tres perspectivas que hemos visto. Luego vamos a hablar de los diseños y luego van a resolver ustedes un par de preguntas de tipo de selección múltiple con respecto a otros textos que ahorita ya aparecerán en su Google Classroom, ¿no? Entonces, voy a empezar con los ejemplos. Déjenme comparto mi pantalla, creo que me tocará compartir toda el escritorio. Entonces, bien, quise poner así algunos nuevos, siempre los ejemplos los cambio un poquito, con los otros que los pongo a leer, no tanto porque me cuesta más encontrar algunos textos en español. Este es un texto de la poliarquía y la ciudadanía en el Estado de México, y si ustedes checan, este es un texto que sí está en español, y utiliza varios elementos que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Todavía veremos si tenemos presencial es posible que utilicemos la base de datos del BIDEM, que es un B chiquita, BIDEM, es una base sobre análisis de las democracias a nivel mundial y utiliza mucho este elemento de Robert Dahl, que es un concepto de poliarquía. Entonces hay entonces dije, bueno, si vemos esa, pero porque sí necesito que tengan computadora para ver esa base, y si no, si vamos a estar haciendo cosas más, digamos, como en línea, la base de datos que vamos a utilizar para este curso es la que desarrolla la Universidad de Vanderbilt con la POP, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Entonces, que son dos bases que están diseñadas con temas políticos. La de la POP es obviamente de opinión pública y la de BIDEM es sobre operacionalización y calidad de las democracias y un montón de cosas. Entonces acá, poliarquía es este texto que desarrolló Robert Dahl, y entonces ellos hacen un artículo con esto. A mí lo que me gustó de este resumen es que si ustedes checan, dice, este presente artículo es producto de una investigación cualitativa. Ahí ya no tenemos duda de qué tipo de investigación es. Pero a pesar de ser un texto que está hecho con una investigación cualitativa, si ustedes ven, eso no implica que no haya una metodología. Entonces, ahí nos está diciendo cómo fue que obtuvieron la información a través del process tracing, que es una técnica que se está utilizando bastante en ciencia política. Hace poco Josafat e Israel Solorio publicaron un texto sobre este debate del process tracing y está como interesante, ¿no? Entonces, si ustedes ven, el objetivo nos dice, el objetivo es identificar cómo se entienden y se llevan a la práctica dichas variables que son la democracia y la ciudadanía. Entonces, hacen un debate teórico, pero luego, que esto es otro proceso que vamos a ver en la siguiente clase, a partir de ellos tener su debate teórico, pues operacionalizan esos conceptos, ¿no? Entonces, este es un texto que si quieren lo vemos acá, también lo tengo, que es este. Entonces está interesante, ¿no? Entonces, por ahí, para ponerle ejemplos que estuvieran como más cerquitos, no me gusta que esto esté tan chiquito, pero, pero sí está interesante, ¿no? Luego, tengo otro ejemplo de otro tipo de investigación. Esto según el enfoque, ¿no? Este texto sí es un texto bastante ya complejo, que también muestra que se utilizó la base de datos de variedades de la democracia, BIDEM, que es la que les comento que tal vez utilicemos. Entonces, esta es una
Es una propuesta que ya vamos a ir viendo algunas de las cosas que menciona. Está en inglés, los ejemplos que ustedes van a resolver todos están en español, pero este texto es, además de utilizar los elementos del BIDEM, lo que dice es que el capitalismo afecta a la salud y además aquí hay algo que dice que lo que ellos proponen es que los resultados indican que hay que una exposición más grande a los mercados globales aumenta el premio de la productividad del trabajo, aumenta los incentivos de las élites políticas para invertir en los bienes públicos. Y entonces, acá, si ustedes ven, una de las cosas que yo les quería mostrar es el tipo de lenguaje que se utiliza en los métodos cuantitativos, porque dice, nuestros resultados son robustos a un número de alternativos, modelos e información, y robusto a variables instrumentales que están verificando las posibles endogeneidades. En un ratito vamos a hablar de qué son eso de las variables instrumentales que ustedes van a ir viendo por ahí a lo largo de los textos, los cuantitativos van a utilizar ese tipo de lenguaje, de que somos robustos, de que tengo que mostrar causalidad. Ya vamos a discutir un poquito de la causalidad y cómo podemos llegar a eso. Entonces, este es ese texto, ¿no? Bastante, me parece polémico, ¿no? Es un poco polémico porque ellos dicen que el capitalismo promueve el acceso equitativo a la salud, ¿no? Hay que leerlo con lupa, ¿no? Es bastante polémico. Y bien, finalmente, este es este artículo que es de métodos mixtos, ¿no? Es un texto que tiene bastante información. Este sí lo descargué para mí. Ya ahorita después se lo subo, que ya saben, no todos están así como libres, por si alguien quiere ver algunas cosas más. Ah, no, este es el otro. Este sí estaba libre entonces. Entonces, estos son los pagos y las penalidades de la democracia, el financiamiento electoral en género a nivel mundial. Entonces, esto lo que dice es que examina el juego entre el financiamiento electoral de género y otros elementos, factores cruciales para las elecciones democráticas. Entonces, para determinar cómo, si ustedes ven las preguntas, es determinar si, cómo y por qué estos mecanismos han sido menos estudiados y cómo van a promocionar los balances de género. Entonces, ellos dicen, si ustedes ven, como es una pregunta compleja, ¿no? Porque quieren determinar sí, cómo y por qué, ¿no? Entonces, obviamente, cuando tenemos preguntas tan complejas, entonces se nos dispara, ¿no? El pragmatismo de decir, pues necesito diferentes maneras de contestarlas, ¿no? Y entonces aquí dice que, que hacen un diseño cualitativo, comparativo, y analizan también casos de estudios y utilizan métodos mixtos de manera secuencial, ¿no? Entonces estudian 31 elecciones en 17 países, ¿no? Entonces, si ustedes ven, pues es bastante trabajo, pues imagínense analizar 31 elecciones, y entonces, al final, si ustedes ven, después de contarnos todo lo que hacen, siempre un buen abstract, además de plantear en una o dos líneas el problema, decir cómo lo van a estudiar, casi siempre al final ustedes van a encontrar las conclusiones, y eso es algo que también cuando ustedes estén haciendo abstracts de aquí en adelante tienen que hacer. Entonces, eso dice que el éxito para que se establezca este tipo de acciones
es inesperado y complejo y ocurre sin las cuotas. Entonces el artículo termina con una discusión de la agenda de investigación, recomendaciones e implicaciones para la búsqueda de la calidad democrática. Entonces, este es un texto también para que ustedes vean, si yo me hago preguntas de cómo, por qué, sí, o sea, seguramente pues vamos a necesitar métodos combinados para poderlas responder, ¿no? Entonces, se lo voy a dejar ahí por si a alguien les interesan. Estos pues, están en inglés, ahorita ya vamos a ver, a ustedes les escogí otros que están en español para todo. Bien, entonces, quiero que vean, por ejemplo, veamos eso que hablábamos como de la estructura de estos tres textos. Si ustedes ven que era el completamente cuantitativo, vean que sí tiene una estructura bastante clara. Introducción, la teoría, siempre hay una revisión de la literatura. Luego siempre está la sección de métodos y la información, donde va, en este caso viene la especificación del modelo, pero en otros momentos también puede venir cómo se selecciona la muestra, todos los elementos de la información que nosotros estamos analizando. Luego, los resultados. Entonces es siempre introducción, teoría o revisión de la literatura, luego data, la información y métodos, luego resultados. Este es como el estándar, ¿no? El estándar de todo esto, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes, después de este curso, cuando vean textos de este estilo, pues no se echen a correr, y sino que se pongan a leer. ¿Ustedes ven? Siempre hay mucho hincapié en que realmente revisemos si nuestros resultados son robustos, estamos hablando de validez de nuestros resultados. Entonces, y las conclusiones, o a veces también se le llama discusión final. Entonces, eso es como la estructura básica de un reporte cuantitativo. Y les digo, a veces cuando uno medio se saca, ahí van los revisores y le dicen, ¿por qué no? Haga estas secciones así, ¿no? Vean la estructura del otro que nosotros veíamos de poliarquía, y es mucho más libre. Hay, eso sí, un elemento de introducción, fundamento teórico, aquí el método y los resultados, ellos siguen como, digamos, aunque es un poco cualitativo, pero si ustedes ven, hablan, hay una parte de teoría y praxis mexiquense y luego las conclusiones. O sea, ahí ya se salieron un poquito del esquema. Y veamos el último, que es mixto, y vamos a ver que tiene introducción, luego el estado del arte, ¿no? Cómo se hacen las variaciones, la comparación cualitativa, luego qué se dejó y por qué, y aquí el diseño, si ustedes ven, si hay un diseño secuencial, se tiene que dejar muy claro su diseño, y vean aquí a quien citan, a nuestro amigo Creswell, que es de donde he sacado toda la parte del principio de esta clase. Y si ustedes ven aquí ya ven los resultados, pero ya no solo dicen resultados, sino que aquí nos dice resultados esperados e inesperados. O sea, aquí ya está como, o sea, hay como más libertad en cómo nombramos las cosas. Entonces, hasta en eso es diferente, ¿no? Y si ustedes ven, ya ahí ya ponen los resultados de los casos, luego van, o sea, hay un montón de elementos, porque claro, si tienes más información, vas a tener diferentes partes metodológicas, pero también diferentes tipos de resultados. Y una de las cosas más importantes es que cómo nosotros vamos a mezclar, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá, dice, ¿cómo pongo todo junto, ¿no? Y eso es quizás uno de los retos más grandes en los diseños mixtos, es realmente
no es ganas de decir, ay, es que voy a hacer algo mixto porque va a quedar bien bonito. No, pero realmente tiene que tener sentido en cómo se combina esta información. Entonces, si ustedes ven hasta las formas en cómo se presenta los resultados de las investigaciones, varía de acuerdo a los enfoques. Bien, no sé si alguien por acá, veo aquí algo en el chat, a que alguien la sacó. Entonces, si vuelve a entrar, porfa, y me la aceptan a Salma. Bien, entonces, eso es como un ejemplo, ¿no? Bien, me voy a ir acá. Y una vez que nosotros ya hablamos de los enfoques, tenemos que hablar del diseño, ¿no? Nosotros ya habíamos visto que el diseño es, digamos, esa arquitectura, ¿no? O sea, el diseño, digamos, que va adentro del enfoque. O sea, yo digo, voy a hacer una investigación cuantitativa, pero hay diferentes tipos de diseño. Y ahorita ya nos vamos a quedar específicamente en el diseño de investigación cuantitativa. Entonces, el diseño de investigación es un modelo arquitectónico de un proyecto de investigación. Entonces, ahí nosotros tenemos que ver cómo se va a llevar a cabo la recolección de actividades, los análisis de datos, las preguntas de información, las preguntas de investigación, y además se tiene que verificar al menos estos 3 elementos. Primero, la credibilidad, la utilidad y la factibilidad del estudio. La credibilidad, que no sé si lo traduje bien, podría ser mejor ver, es como es con la validez, ¿no? Se refiere a la validez. Si ustedes se acuerdan, cuando estábamos hablando de los enfoques cuantitativos, decíamos que esto de la validez iba a ser bien importante. Si ustedes vieron en el ejemplo que ahorita acabamos de ver, hablaba, mis resultados son robustos, mi ajuste, todas esas cosas van a estar ahí. Y si el diseño es riguroso, para apoyar las conclusiones definitivas y las recomendaciones deseadas. Ya vamos a ver que hay varios tipos de validez, ¿sí? No es solo un tipo de validez. Y luego tenemos la utilidad, ¿no? La utilidad, si ustedes cuando vayan a sus clases de metodología o cuando les toque hacer su tesis, lo primero que les van a preguntar cuando ustedes vayan a dejar el protocolo de su tesis, les van a poner delimitación del problema y justificación, ¿no? Entonces, la utilidad es qué tan bueno es mi diseño para responder las preguntas específicas de mi investigación, ¿no? Entonces, realmente a veces, ¿qué sucede, no? Sobre todo en la investigación cuantitativa, a veces queremos hacer el modelo que está más de moda, queremos utilizar, vimos algo que se veía bien bonito, una gráfica bonita, pero nosotros lo que tenemos que revisar es si eso coincide con las preguntas que me estoy haciendo, ¿no? Entonces, pasa mucho que en la medida que aprendemos un método estadístico, cierta técnica, nos emocionamos y queremos aplicarla, pero siempre hay que preguntarnos, ¿qué pregunta estoy respondiendo con esto? ¿Sí? Entonces, siempre tenemos que verificar que lo que nosotros estamos haciendo responda a una pregunta de investigación. A veces nos engolosinamos y queremos hacer, y ustedes me van a decir, no, yo nunca me voy a emocionar con una base de datos, pero alguno que otro quizás sí. Luego, la factibilidad, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo un diseño de investigación, ¿qué es lo primero que ustedes se van a encontrar? ¿Qué pasa cuando ustedes están haciendo su tesis? Ustedes tienen temas y a veces quieren salvar al mundo, ¿no? Entonces quieren hacer cosas súper grandes y tienen que pensar que pues tienen 12 meses para hacer la tesis. Entonces la factibilidad tiene que ver con el tiempo y con los recursos, ¿no? Entonces esos son como los 3 elementos que cuando estamos pensando en la investigación tienen que haber, ¿no? Luego, entonces, ¿cuál es el mejor diseño de investigación?
El mejor diseño de investigación tiene que ver con el que maximiza la validez, ¿no? ¿Y cuáles son los tipos de validez que nosotros vamos a tener? Vamos a tener validez interna, que esto significa que mi diseño de investigación me permita extraer conclusiones causales. Esta no siempre la vamos a tener. Vamos a tener que tener ciertos tipos de diseños de investigación que nos van a permitir sacar conclusiones causales, pero no todos. Esta no siempre la vamos a tener. Otro tipo de validez que nosotros tenemos es la validez externa, ¿no? Y esto en lo cuantitativo es súper importante porque nosotros queremos generalizar a partir de nuestros datos, ¿no? Y el contexto, ¿no? Entonces, normalmente hay también procesos para la validez externa en diseños cualitativos, pero llevan otros elementos. Acá nosotros, muchas veces tiene que ver con la selección de la muestra, esta validez externa y qué tanto podemos generalizar. Luego, pero pues hay límites, ¿no? También a la validez externa. Si yo estoy estudiando con una base de datos de México, estoy con una muestra de México, va a ser bastante complicado que yo pueda generalizar esos resultados para un país del Caribe, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son los elementos de la validez externa. Una que es para mí la mayor es la validez de construcción. Esa es algo que no se pueden olvidar, ¿no? La validez de construcción tiene que ver con cómo yo he operacionalizado mi marco conceptual. Ya vamos a tener una sesión completa hablando del proceso de operacionalización, pero es ese proceso en que pasamos del concepto teórico súper abstracto del mundo de las ideas a indicadores y variables en mi base de datos. Entonces, esa sí es como muy grave. ¿Sí? O sea, si ustedes piensan que están midiendo un concepto y realmente no lo están midiendo, entonces sí es una validez que va a ser difícil de conseguir, ¿no? Y la que nosotros vamos a utilizar es una validez de conclusión estadística, ¿no? Muchas veces vamos a tener ciertos parámetros para decir que nuestros resultados son fiables. Entonces, esa proviene justamente de los métodos que nosotros estamos siguiendo. Entonces, esos son como los 4 tipos de validez. Y digamos que todos son importantes, pero de acuerdo al diseño de investigación pueden ir teniendo énfasis relativos, ¿no? Sobre todo, dependiendo del tipo de pregunta en estudio. Si su pregunta no tiene que ver con causalidad, entonces es probable que pues, no, en ese estudio específico la validez interna no va a ser tan importante, ¿no? Si es, por ejemplo, una relación de causa y efecto, muchas veces los diseños que vamos a ver que permiten hacer estas conclusiones, pues muchas veces, como son diseños experimentales, muchas veces no son tan fácilmente replicables y por tanto no tan generalizables, ¿no? Tienen que ver muy bien con la selección de la muestra con la que estamos trabajando, ¿no? Si nosotros tenemos como estudios descriptivos, seguramente vamos a querer mucha más validez externa, pero la que sí siempre va a ser relevante es la validez de construcción, que nosotros estemos midiendo el concepto que decimos que estamos midiendo. Si ahí nos equivocamos, híjole, ahí sí estamos mal. Otro elemento que tiene que tomarse en cuenta a la hora de que ustedes estén haciendo un diseño de investigación es identificar las variables clave y los conceptos, ¿no? Normalmente, ustedes van a pasar por un proceso de refinación y revisión de las preguntas. Ya hablamos de que este proceso metodológico, la metodología no es tan ordenado, entonces es probable que ustedes se enfrenten a algo donde sus preguntas van cambiando, ¿no? En muchas veces, esto también tiene que ver con la selección de la unidad de análisis, y esto también, a veces, la unidad de análisis tiene que ver también con otros procesos que tienen que ver con la factibilidad,
con los recursos y con el tiempo, ¿no? Entonces, muchas veces queremos revisar cosas que no, pues ustedes están haciendo un cuestionario, muchas veces dicen, bueno, pero aprovechando que voy a ir y que le voy a preguntar a la gente, siempre le he querido preguntar esto, que no tiene nada que ver con la... Entonces, hay que verificar que estamos estudiando las variables que son útiles. No, ¿qué va a pasar cuando nos enfrentemos a la base de datos? Que vamos a tener un montón de variables, ¿no? Entonces hay que saber escoger, porque a veces las bases de INEGI son grandes, tienen muchas variables y a veces cuesta cómo concentrarse en las variables clave, ¿no? Y otro elemento que nos va a ser muy importante es pensar en cómo vamos a hacer las comparaciones. En muchas ocasiones antes, imagínense que como antes las computadoras no eran tan comunes, y uno iba a los centros y decía, uno tenía que pensar cuáles iban a ser las tablas que uno iba a tener en su investigación, porque tenía que llegar a la oficina de información y decirle, hágame estas tablas. Entonces, o sea, entonces sí tenía uno que tener como un plan muy específico de las tablas, ¿no? Entonces, uno de los elementos que van a ser bien importantes, que a veces se nos pasan por alto en los diseños, es que, sobre todo desde lo cuantitativo, vamos a necesitar hacer comparaciones, ¿no? Ustedes me van a decir, bueno, ¿cómo así? O sea, si yo digo, por ejemplo, que quiero estudiar el papel de las mujeres en el mercado de trabajo, para poder comparar a las mujeres y tener un marco de referencia, seguramente voy a tener que estudiar a los hombres. Entonces puedo decir, miren, las mujeres ganan más o menos que los hombres. Las mujeres ganan menos que los hombres, las mujeres tienen este perfil, mientras que los hombres... Entonces, eso le va dotando de información, ¿no? Entonces, eso es un elemento que hay que tomar en cuenta siempre cuando estamos pensando en estos estudios, es si yo quiero mostrar cómo se comporta un grupo, contra quién lo voy a comparar, ¿no? Igual pasa, por ejemplo, cuando dicen, es que quiero estudiar a los jóvenes. Entonces dicen, los jóvenes ganan 300 pesos. Y eso es poco, mucho, tanto. Mire, entonces digo, lo voy a comparar contra los que no están jóvenes. Ah, no, mire, gana la mitad. No, bueno. Entonces, siempre hay que pensar muchísimo en las comparaciones. Si no son comparaciones con otro grupo, puede ser comparación con el mismo grupo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir, los jóvenes hoy ganan menos que hace 10 años, que hace 5 años. Entonces, tenemos que ir siempre como contextualizando ese elemento, ¿no? ¿Contra quién estamos comparando? Imagínense que, que no tengamos con ese estándar, va a ser difícil dimensionar nuestros hallazgos. Entonces, siempre hay que pensar en cómo vamos a tener estas comparaciones. ¿Contra quién? O sea, yo quiero estudiar esto, pero ¿cómo lo voy a hacer para compararlo? Esto a veces tiene que ver con el diseño mismo de la base de datos que nosotros vamos a hacer, de nuestras tablas, o bien contextualizar con otro tipo de información. Entonces, una de las cosas es que podamos buscar quizás información en otras fuentes para contextualizar el resultado. Entonces yo digo, mire, es que los jóvenes de México ganan 300 pesos, pero usted lo puede comparar con los datos que fulanito sacó en Estados Unidos, o sea, eso gana poquito. Entonces, todo eso le va dando lo que decimos la famosa carnita a nuestros resultados, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Cómo vamos a ir realizando las comparaciones y, sobre todo, cuando estamos en diseños comparativos, que ya vamos a hablar de eso. El nivel de análisis es también revisar cómo y a dónde estoy realizando mi investigación. Por ejemplo, ¿no? Si ustedes quieren estudiar este ejemplo a mí me gustó mucho porque dice, bueno, están haciendo una investigación sobre el uso de drogas en estudiantes en secundaria. Entonces, tendríamos varias opciones, ¿no? Una es entrevistar directamente a los estudiantes, que sería bastante costoso,
O bien, ¿no? Se puede cambiar el diseño y decir, ah, ¿saben qué? Yo en lugar de ir a estudiar directamente a los estudiantes, voy a hacer que mi investigación sea a nivel de escuelas, ¿no? Entonces, ahí ya voy abaratando los costos. ¿Va a tener diferencias en cómo estamos analizando los resultados? Definitivamente sí. Hay que identificar qué es lo que podemos contestar en qué nivel y qué significa lo que estamos contestando en qué nivel. O sea, probablemente también va a tener implicaciones y conclusiones diferentes. Seguramente si yo estoy midiendo a nivel de escuela, probablemente las políticas públicas que yo pueda diseñar van a tener ese nivel de escuela, ¿no? Mientras que a nivel individual yo no voy a poder saber como cosas que le pasa al niño en su hogar porque yo solo tengo información a nivel de escuelas. Entonces hay que ver siempre cuando estamos eligiendo el nivel de análisis qué ganamos y qué perdemos al movernos entre niveles de análisis, que los niveles de análisis normalmente pues nosotros podemos ir agregando información y subiendo. Entonces, de individuos los agrupo en otro nivel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en algunos talleres? Vamos, por ejemplo, a trabajar con información a nivel estatal, ¿no? Entonces, los resultados van a estar a nivel estatal. Y siempre hay que recordar cuál es el nivel de análisis que nosotros estamos utilizando. Y luego, siempre tienen que limitar a su población de estudio, ¿sí? Los límites de la población geográfica y de tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Esto va a ser esencial cuando nosotros tengamos en este proceso de validez externa. Como les dije, ¿no? Si ustedes quieren una encuesta de México, no van a poder generalizar esto para otro país, ¿no? Entonces, por eso tienen que tener muy claros esos límites, porque esos son los límites que ustedes pueden utilizar para su validez externa, ¿no? Entonces, también de eso va a depender cuánto puedo generalizar y qué tan representativos pueden ser mis resultados, ¿no? Acá, siguiendo el ejemplo que nos pone Debra y Bigman, me dicen que si los resultados van a ser representativos de todos los estudiantes de secundaria, todos los estudiantes de secundaria que se gradúan en los últimos 3 años, todos son de las áreas urbanas, todos esos elementos hay que conocer muy bien los límites de mi población para que yo pueda ver cómo pueda generalizar. Si yo sé que entrevisté a puros estudiantes de escuelas urbanas, obviamente yo sé que solo lo voy a poder generalizar para las escuelas urbanas, ¿no? Entonces así, ustedes tienen que tener bien claro cuál es su universo de estudio, cómo están comparando sus variables, cómo seleccionaron sus variables, y no. Ya vamos a ir hablando de estos elementos uno por uno a lo largo, cuando ya veamos la construcción de la matriz de datos. Voy a saltar este también. Entonces, ¿cuáles son los tipos de diseño? Ya hablando únicamente de los tipos de diseño cuantitativos, nosotros tenemos 3 tipos. Bueno, algunos juntan estos dos como uno. Los descriptivos y los experimentales. Entonces, digamos, esto, ahí hay una nota donde digo que, bueno, a veces hay diseños híbridos, ¿no? Que pueden haber combinaciones de diseños, porque ustedes pueden tener múltiples preguntas de estudio, hay a veces limitaciones de recursos, etcétera, ¿no? Digamos, acuérdense que estamos viendo como cosas, como una taxonomía, pero que no significa que sea la única forma en que se pueda trabajar. Entonces, nosotros nos vamos a quedar acá. Todo lo que vamos a hacer es de tipo descriptivo. Entonces, solo les voy a contar esto, ¿no? Cómo funciona esto. Los diseños los descriptivos, digamos que van a ser de diferentes tipos, ¿no? De acuerdo a diferentes elementos. Por ejemplo, si yo tomo como base el tipo de pregunta que me estoy haciendo, mi estudio va a ser descriptivo con una pregunta que describe una sola variable, o bien me hago una pregunta normativa que
que no es necesariamente que tiene que ver con la ley, sino que con la norma, que tiene que ver con un estándar, ¿no? Y las preguntas que quizás son más comunes a lo largo de todos los estudios son las preguntas correlativas, que es resumir la relación entre dos variables o más. Mire que si las personas creen en la democracia, van a ir y van a participar más en las elecciones. Bueno, eso es una pregunta correlativa, ¿no? Una pregunta normativa, por ejemplo, podría ser, yo estoy estudiando si los estados cumplen con, de acuerdo a sus gastos, con ciertas normas. Entonces, si pasa de cierto valor, ¿no?, el gasto en términos per cápita, ¿no? Entonces, lo mínimo que puede gastar en tanto es esto, ¿no? Entonces, se compara contra un estándar. Y, digamos, las menos comunes son las de describir una sola variable, porque normalmente nosotros tenemos varios indicadores para los conceptos que estamos indicando. La idea es que estas preguntas se van a poder contestar a partir de una fotografía del fenómeno. O sea, nosotros estamos viendo cómo es como que si le tomemos una foto y vamos a contestar esas preguntas. No vamos a poder hablar de impacto de alguna intervención de política pública o no vamos a poder hablar de efectos causales, ¿no? Digamos que, ¿de qué otra manera nosotros podemos describir? Dicen que es muy mala definición definir algo por lo que no es, ¿no? Pero en este caso, podríamos decir que casi cualquier diseño de investigación cuantitativo va a ser descriptivo si no está diseñado para proporcionar información sobre la causa y efecto. Entonces, pueden tener otro montón de cosas, pero si no está diseñado para eso, entonces va a seguir siendo descriptivo. Aún así, ustedes van a ver modelos súper complejos, modelos estadísticos complejos, pero si ese modelo complejo estadístico no me está dando la causalidad, sigue siendo descriptivo. O sea que esto no tiene que ver con la complejidad del método, sino es propio de su diseño. Así nació, ¿sí? Así nació. Entonces, vamos a tener diferentes tipos, y aquí un par de ejemplos. Por ejemplo, descriptivo, a veces también se habla, por ejemplo, de datos muestrales, de qué tipo de datos estoy utilizando, entonces pueden haber variaciones en cómo yo estoy describiendo la realidad a partir de que seleccioné una muestra aleatoria, a partir de que en realidad estoy dando datos censales. Luego, por el marco del tiempo de una medición. Si yo tengo un solo momento en el tiempo, es lo que conozco como un estudio transversal. Si yo sigo a mi población durante varias olas, ¿no? Entonces tengo un estudio longitudinal. Si tengo una base para comparar, un estándar, otro grupo, otra población, periodos del tiempo atrás, y sí, también de nuevo por el tipo de pregunta. Según todo eso, ustedes pueden ir como pensando cómo puede ser un diseño cuantitativo. Entonces, ¿cuándo usar? Pues cuando ustedes estén preguntando qué es, cómo está, cuál es el diagnóstico, cuando tengan preguntas normativas, preguntas correlativas. La gran fortaleza es que suelen ser de bajo costo, ¿no? Las encuestas, si ustedes las hacen, sí pueden ser costosas, pero en general, digamos que son menos costosos que los experimentales. Y obviamente la limitación, ya miles de veces lo he dicho, que no vamos a poder plantear causalidad, ¿no? Y esto a veces nos pica la lengua cuando nosotros tenemos análisis de correlación y elementos así de decir, oh, yo quiero decir que esto causa lo otro, pero no se va a poder porque ni la correlación nos permite hacer eso. Entonces, ¿qué sí me va a hacer a mí ver el experimento? Y para esto después les voy a dejar otra lecturita, que esta sí va a estar muy simpática.
de Walter Sosa Escudero. El diseño experimental lo que quiere hacer es probar la relación causal entre dos o más variables. Entonces, esto es, por ejemplo, si yo tengo que verificar, ¿no?, que yo esté controlando por todos los elementos y que solo varíe mi variable de respuesta ante los cambios de mis variables explicativas, ¿no? Y esto puede ser, necesita un diseño sumamente meticuloso, ¿no? Y necesita muchísimo de la asignación aleatoria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de asignación aleatoria a individuos o entidades o elementos que nosotros nos va a permitir controlar el sesgo, ¿no? Y todo lo demás tiene que ser igualito, 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 igualito. Hay una película que yo a veces ando así diciendo, yo cuándo voy a poder poner una película en mis cursos, como los otros profesores. Bueno, hay una película en Netflix que se llama Tres extraños idénticos, algo así, que es la historia de unos trillizos que se separaron al nacer, ¿no? Entonces, todo era como parte de un estudio experimental, ¿no? Porque lo que quería, se diseñó y fueron a dejar a los niños a 3 hogares diferentes, porque lo que querían ver era que cómo cambiaba, ¿no?, los patrones de los niños en ciertas habilidades que todavía no se sabe muy bien porque está como cerrado todo, es una cosa ética horrible, ¿no? Pero la idea es que como biológicamente, genéticamente, todo lo demás era igual en ellos, pues estaban viendo los factores de crianza que podían ir afectando en las capacidades de los niños, porque les llegaban y les hacían sus examencitos de cosas, ¿no? Entonces, terriblemente, así, estos son diseños experimentales, ¿no? En ciencias sociales ya vamos a ver que existen algunos con menos connotaciones éticas, pero aún así la asignación aleatoria a veces es un poco compleja. Supongamos que nosotros, bueno, ahorita con las vacunas, ahorita están probando la Patria y otras vacunas. Entonces, ¿qué hacen cuando se hacen estos exámenes para ver si funcionan o no funcionan las vacunas? Bueno, agarran a las personas, no te dicen si te dieron el placebo, si te dieron la buena, y entonces empiezas a anotar, ¿no? Entonces, la idea es que aleatoriamente se les dio el resultado, ¿no? O sea, nadie sabe, ni los doctores, ni los participantes, solo ciertas personas saben quiénes tienen el placebo y quién la vacuna de verdad. Entonces, esa es una asignación aleatoria, ¿no? Entonces, y ya luego se va viendo, ¿no?, que la variable experimental difiera, ¿no?, entre el grupo. Entonces, a ti te tocó vacuna, a ti no te tocó vacuna. Entonces, a través de la asignación al azar, todos los individuos que tendrían la misma probabilidad de estar en el grupo de tratamiento o el grupo de control, grupo de tratamiento o grupo de control. Entonces, digamos, en ciencias sociales van a decir, ¿cuándo ustedes van a hacer algo así? Porque los dos ejemplos que les he puesto suenan así, o uno es como de psicología así medio perversa, y el otro de las vacunas. Bueno, existen, son menos comunes los diseños de investigación experimentales en ciencias sociales, pero existen. Por ejemplo, antes de la pandemia ya se habían empezado a hacer experimentos en ciertas empresas para evaluar el rendimiento de las personas cuando trabajaban desde casa y cuando no trabajaban desde casa, ¿no? Entonces se hacen experimentos. En términos de política pública también se hacen experimentos. Y aquí, digamos, ya la parte ética es un poco más compleja. Si ustedes tienen, y a veces cuando empiezan como los programas pilotos, lo que tenemos es a veces que hay un recurso que es bastante escaso y entonces lo que se hace es rifarse, ¿no? Se rifa, ¿no? Entonces, no todos lo necesitan igual, pero se rifa. Que tiene como la misma lógica también de nuevo del diseño experimental médico, ¿no? Cuando están haciendo estos del placebo y mire, es que
hay una nueva droga y usted va a entrar al protocolo, entonces tal vez le dan la droga que funciona, pero tal vez no le dan nada, ¿no? Entonces es también así un poquito con la política pública, ¿no? Hay, por ejemplo, también diseños de política pública para evaluar, además, por ejemplo, diseños que tienen que ver con el acceso a la información, ¿no? Entonces, se estaba viendo cuáles podían ser los resultados de una sequía en Kenia, y entonces lo que se hizo en ese caso fue de manera aleatoria se le dio información sobre trabajos fuera del lugar, y entonces a partir de eso se evaluó qué hacía la gente con la información de los trabajos. Entonces, de nuevo, la cuestión ética, pues, tiene muchísimo, muchísimo impacto, ¿no? También, no sé si ustedes han visto los trabajos de Esquivel, de Raimundo Esquivel, del Colegio de México. Él está en el Centro de Estudios Económicos, él tiene varios diseños experimentales que tienen que ver con las respuestas en el mercado de trabajo. Hacen un elemento, bueno, él y su esposa, que el que le voy a poner a leer es de la esposa, por cierto, no de él. Bueno, entonces, lo que hacen es que hacen CVs muy parecidos y lo único que cambia, por ejemplo, en la última lo que cambiaba era el sexo y si la persona, y le aumentaban como el peso a la persona, ¿no? Que evidentemente se viera en la foto. Entonces, pues se dieron cuenta que para los hombres, digamos, lo llamaban igual, independiente. Entonces, así, ¿no? Entonces hicieron los CVs que eran, digamos, equivalentes en términos de cuánta preparación tenían, experiencia, todo. Lo único que cambiaba era eso, ¿no? Entonces se dieron cuenta que a los hombres, y luego así aleatoriamente mandarlos a las empresas. Y ya luego empezaron a ver cuántos respondían. A los hombres, sean o no sean, tengan o no tengan sobrepeso, los llamaban igual, ¿no? Pero las mujeres con sobrepeso las llamaban menos. Entonces, como en ese espacio controlado, ahí sí podíamos decir que es por el sobrepeso y que eso es discriminación, porque todo lo demás era equivalente, ¿no? Todo era igual, ¿no? Entonces ahí sí hay un diseño causal, ¿no? Como ven, es un diseño bastante específico y, y bastante complicado, y que a veces es bastante caro también, los diseños experimentales. Hay diseños también, dentro de los diseños experimentales, estos pueden ser como simples o ya tener varias ondas, ¿no? Digamos que el más básico sería en el que yo hago la intervención y luego mido, ¿no? Entonces, yo les di el placebo y luego mido, ¿no? Hay otros en que en realidad se mide a las personas antes, durante y después de las intervenciones para ir viendo los elementos de la medición. Entre más estoy controlando, pues voy a tener mejor información, ¿no? Y va a ser aún con mayor validez interna, ¿no? Entonces, si ustedes quieren hacer causa y efecto, toca experimento, ¿no? También van a ser útiles cuando hay recursos escasos, cuando hay una política pública que es muy escaso y que se da a la lotería, cuando la demanda supera la oferta para una intervención pública y cuando hay grupos de entradas múltiples durante un periodo de tiempo, ¿no? Si mi población está cambiando, es posible que yo prefiera hacer un diseño de este tipo. Tienen sus fortalezas, obviamente, que van a tener validez interna porque pues están diseñados para eso. Son las limitaciones que son costosos y difíciles de implementar porque, digamos, en un laboratorio físico, mantener el control de las cosas es como muy, muy, muy fácil. Con la gente no tanto, ¿no? Entonces, sí hay que realmente verificar que estén todos los elementos de control. Vean, por ejemplo,
además, ¿qué es lo que consideramos como espacios iguales, ¿no? ¿Qué son nuestras variables que están definiendo eso, ¿no? Hay toda una literatura, por ejemplo, que critica mucho cómo la ciencia y muchas cosas se basan en hombres promedios blancos, ¿no? Entonces, ni las mujeres, ni las personas afrodescendientes, indígenas o algo, a veces están representados en los estudios clínicos. Entonces, hay toda una crítica ahí acerca de cómo se están generando estos experimentos. Entonces, ¿qué tan, digamos, este control, realmente qué tan control es, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros tenemos una variable que yo quiero explicar por qué sucede o no sucede. Tengo mi variable que es la del grupo de control, que es la que estoy aplicando, y que tengo el grupo a la que sí se lo aplico y a la que no. Entonces quiero ver cómo cambia, ¿no? Entonces yo aquí tengo, por ejemplo, tengo un experimento para aliviar la pobreza, ¿no? Entonces aquí yo veo cómo cambia la pobreza a partir de mi intervención, ¿no? Y acá y acá. Entonces, estos elementos, a veces esta variable X puede ser muy simple, pero a veces muy compleja, ¿no? Sobre todo si es una política específica. Ahora, hay, digamos, un hermanito de los diseños de investigación experimentales, y son los cuasi experimentales, así como el casi, ¿no? O sea, es experimental, pero no. También nos va a poder verificar cierto tipo de relaciones causales, pero lo que tenemos es un escenario donde no podemos hacer asignaciones aleatorias. ¿Y esto qué significa? Que vamos a tratar de crear nuestros grupos de control a partir de técnicas estadísticas. Esto se puede hacer a través de que estoy añadiendo grupos de comparación no equivalentes mediante la adición de observaciones pre y post tratamiento del grupo tratado, y de preferencia que se pongan juntas. ¿Y cómo yo voy a crear esta? O sea, lo que voy a hacer es que a partir de métodos estadísticos, yo busco a las personas que más se parecen a las personas que yo les di la intervención, y los comparo, ¿no? Quizás el ejemplo más famoso en México es, y que además lo siguen muchísimo, muchísimo, todas las políticas de transferencias condicionadas. Si ustedes se acuerdan de Oportunidades, que ya no existe, en Oportunidades fue un programa bueno, tuvo muchos nombres, ¿no? Primero se llamaba Oportunidad. Prospera. Prospera, ajá, luego se llamó Prospera, Oportunidad, todos esos, ¿no? Entonces, todos esos programas de transferencias condicionadas, se les llama, tienen ese mismo diseño. Entonces, digamos que digamos, con la aplicación de la política pública venía su herramienta de evaluación, y entonces por eso fueron un boom, ¿no? Porque ya saben, lo que se puede medir se puede poner en el informe y ahí está. Entonces, lo que hacían era, bueno, usted, señora, cumple con, porque pues, se lo daban a las mujeres, usted cumple con todos estos requisitos, ¿no? Y luego, entonces, en otras bases de datos, tenían personas que no habían sido partícipes del programa, pero que digamos que con cierto grupo de características eran iguales, ¿no? Entonces, se comparan esos dos grupos, ¿no? Y entonces así, digamos que yo creo mi grupo alterno de control buscando a esas personas que más se parecen. ¿Y cómo las voy a buscar? Las voy a buscar con técnicas estadísticas, ¿no? Entonces, Propensity Score Matching es quizás la técnica más utilizada, no la vamos a ver nosotros, pero por si la oyen ahí, que sería Propensity Score Matching, emparejamiento óptimo, de propensión óptima. Entonces, sí, digamos, sí tenemos que tener, hay como un diseño anterior de las características básicas, entonces se van encontrando esos grupitos, ¿no? Entonces ese es el más famoso, el cuasi experimental, ¿no?
Va igual que los experimentales, a veces podemos ver a los dos grupos antes, durante, después, ¿no? O bien, lo que se hace es que se hace una examinación a lo largo del tiempo de las mismas personas. No sé si hasta aquí hay alguna duda, porque hoy les va a tocar a ustedes revisar algunos papers. Bueno, hay causalidad sin experimentos. No los vamos a ver, pero existen. Hay métodos estadísticos que también funcionan como esto, que nos permite controlar muchas cosas. Y quizás el más famoso en el área de ustedes son las famosas variables instrumentales. Ustedes vieron en uno de los textos que les enseñé al principio, hablaba de que había creado variables instrumentales y hablaba de quitar la endogeneidad. Y eso muchas veces está asociado a poder hablar que los efectos son causales. Otros métodos son los métodos, por ejemplo, de efectos fijos, de datos de panel, que al final también funcionan como variables instrumentales. Hay métodos bayesianos y hay algunos modelos jerárquicos que se están acercando también a la causalidad. Esos son modelos ya mucho más complejos que no vamos a ver en este curso, pero si ustedes leen un paper y dice variable instrumental, ya saben que anda haciendo detrás esta persona, ¿no? ¿Y por qué es que todos queremos un dato de panel también? ¿No? Porque lo que pasa es que ahí, como la persona es la misma, entonces yo puedo decir, bueno, si la persona es la misma y a esta persona le apliqué algo, la compara contra sí misma, entonces lo único que cambió fue eso. Entonces tengo como que la misma persona es su grupo de control, ¿no? Entonces eso se llama efectos fijos, ¿no? Entonces, existe la causalidad sin experimentos. Y digamos, sí son métodos bastante más complejos, pero que van a dotar también de esta validez interna, ¿no? Hay también como discusiones ya mucho más filosóficas acerca de la causalidad, porque si la causalidad son explicaciones causales que están en la mente del investigador y no sé qué, hay un texto de Fernando Cortés buenísimo en todo esto, hay un montón de elementos que se tienen que estudiar para llegar a la causalidad. Si ustedes quieren seguir por este mundo y llegar a la causalidad, sí toca estudiar muchísimo. Bien, entonces nos vamos a ir a una pausita y cuando regresemos, vamos a hacer grupos y para que discutan y cada quien, o sea, ustedes pueden discutir, pero cada quien responde el cuestionario que está en el Google Classroom, que es justamente de ir revisando artículos y hagan esto. Bueno, y si alguien no tiene ahorita las condiciones para que trabajar en grupo porque no tiene cámara o tiene algún relajo en su casa, nos manda un mensajito y los vamos a dejar en una sala solitos. Igual nos vamos a acercar por ahí por si tienen alguna duda, alguna pregunta, pero sí está bueno que nos conozcamos. Si ya nos toca volver en marzo, yo digo, no va a ser sino como que tengamos una primera cita con 40 desconocidos, entonces por lo menos decir, tú eres fulano, estuvimos en el grupo tal y no sé qué, y que digamos nuestro tránsito a la presencialidad sea un poco más liviano, entonces que al menos conozcamos cómo piensan las otras personas, discutamos un poquito entre nosotros para que vayamos teniendo esta dinámica de grupo un poquito mejor si es que volvemos pronto a los salones. Entonces, les voy a poner los 10 minutos de musiquita, se levantan y volvemos con ese pequeño trabajo, ¿sí? Listo.